Sigamos leyendo desde el versículo 10, dice: pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Vamos a ver hasta aquí. Entonces, ¿qué vemos acá? La bruja o la divina viene y hace la pregunta: ¿a quién quieres que invoque? Y él responde: llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó, usted es Saúl. Entonces aquí vemos varias cosas. La primera es: ¿por qué la mujer gritó cuando vio a Samuel? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento que la mujer gritó cuando vio a Samuel? Aquí hay dos posibilidades. La primera, que esta mujer no era ninguna bruja, sino era una charlatán, que viene y hace que va a invocar un muerto, pero cuando ve el muerto de verdad que se levantó, se pegó tremendo susto. Esa es la primera opción, y de hecho hoy en día vemos mucho de eso. Mucha gente que ya no lo llaman brujo, porque brujo es ofensivo, sino lo llaman parapsicólogo, medium y otros nombres como más, se escuchan como más científicos, más modernos. Y el punto es: mucho de esa gente es puro charlatán, abusando de la gente que le encanta ir a esos lugares. Otros sí serán brujos de verdad, pero vemos esta primera posibilidad. Y la segunda posibilidad que vemos aquí es que en realidad ella vio a Samuel. Y obviamente estamos hablando de una bruja, de una medium, que está invocando el espíritu de alguien que ama al Señor, y ve que realmente Samuel se levanta, que es la segunda opción, que era Samuel, y por eso ella se asusta. Dice: me engañó, usted es Saúl. Se da cuenta de que es Saúl, y Saúl le dice: no tengas miedo, obviamente la promesa ya está hecha, le dijo el rey, y le pregunta: ¿qué es lo que estás viendo? Desde aquí en adelante es donde vienen como un poquitico las complicaciones. Ella responde: miren, estos pasajes son de los pasajes más complicados del Antiguo Testamento. Son de los pasajes que son muy atacados en el Antiguo Testamento. Sí. Dice: veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. La respuesta de veo a un Dios tiene más que ver como veo a un espíritu. No se está refiriendo a que era una deidad ni nada por el estilo, sino que está haciendo más referencia a veo un espíritu, y aquí dice: está subiendo de la tierra. Si la pregunta es un espíritu, está subiendo de la tierra, ¿realmente era Samuel o era un demonio? Ahorita respondemos. Ella dice: es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. Recuerden, hermanos, que se postró no indica adoración, sino es una venia de respeto como la que se le hace a las personas importantes, a los reyes y todo este tipo de personas. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Y vemos aquí una de las complicaciones. Si bien sabemos que llamar a un espíritu de la muerte no vendría el espíritu de la persona a la que estamos llamando, sino que realmente vendría un demonio, porque vino Samuel, o si es Samuel o no es Samuel. Porque aquí dice: le preguntó Samuel, o sea, no está diciendo le preguntó el demonio, o le preguntó el espíritu, está diciendo le preguntó Samuel, está hablando con nombre propio la Biblia de quién es. O sea, le preguntó Samuel, pero entonces quiere decir que es correcto de que si yo voy donde un brujo y le digo: mira que cuando yo estoy durmiendo me sale mi abuelita, y mi abuelita me soba en la noche y yo me duermo, como dice mucha gente por allí, ¿realmente es la abuelita que en la noche viene y le soba los pies? Entonces, ¿qué es?
Si un espíritu de esos aparece a una persona, porque todos conocemos testimonio de gente que dice eso, ¿no? Que se me apareció la abuelita, el abuelito, mi mamá, mi hijo, no sé qué. ¿Realmente es la abuelita o no es la abuelita? ¿Es quién? ¿Y entonces por qué aquí es Samuel? Sigamos adelante. Tenemos la pregunta, le preguntó Samuel. Hay opiniones divididas. Recuerden, hermanos, no podemos olvidar cuál es la razón por la que Saúl está consultando al médium. Saúl está consultando al médium porque Dios no le habla bajo ninguna circunstancia. Y como Dios no le habla, él necesita una respuesta de parte del Señor, necesita una respuesta porque tiene el ejército filisteo enfrente, está atemorizado y no tiene ni la menor idea de qué es lo que va a hacer. Entonces Saúl le dice, él le pregunta, ¿por qué me llamas? Y Saúl le dice, porque estoy en graves dificultades. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Versículo 16, pero Samuel respondió. Volvemos a reafirmar lo mismo. Samuel respondió. Y vemos las dos posibilidades, hermanos, Samuel o demonio. Realmente yo me voy porque era Samuel. Sí. Porque yo creo que la Biblia fuese muy clara en que dijera, pero el demonio dijo o el espíritu dijo. Por eso digo, yo me voy que es Samuel. Pero si usted se va a comentarios bíblicos de hermanos, realmente hermanos en la fe, muchos dicen que no era Samuel. Entonces también está esa otra posición en la cual yo no puedo decir, todos esos son unos herejes y están mal. Sí, porque también tienen su sustento allá. Pero yo realmente, y como instituto enseñamos nosotros, era Samuel. Sigamos adelante. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste a llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Tomemos fotos nuevamente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que aquí está la respuesta de lo que habíamos hablado. El Señor lo que le arrancó a Saúl fue el reino. No lo estaba rechazando como persona porque él podía arrepentirse. Y lo volvió, se lo ha dado a su rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo a mi ira feroz. Ustedes, no estoy seguro, ya ustedes estudiaron la parte de David con hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y recuerdan por qué la palabra dice eso? Era un hombre conforme al corazón de Dios en la parte militar, en las batallas, porque obedeció al Señor. Y aquí vemos que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios porque no llevó a cabo la ira de Dios. O sea, en medio de las batallas y en medio de las dificultades, no hizo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer y por eso fue rechazado por el Señor. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Aquí vienen, primero, una afirmación por la que digo que es Saúl, y dos, se levanta inmediatamente una pregunta. La primera es, mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Vemos que lo que está diciendo Samuel es algo que tiene que ver con el futuro. Lo que está diciendo Samuel es algo que tiene que ver con el futuro. ¿Los demonios pueden adivinar el futuro? No. Los demonios no conocen el futuro lo conoce el Señor. Por lo tanto, un demonio no puede ver más allá. Por lo tanto, podríamos decir, es la palabra de Dios que estaba saliendo de Samuel diciendo que mañana Saúl y sus hijos y el ejército caerían delante de los filisteos. Y al día siguiente todo esto sucedió al pie de la letra. Entonces, hermanos, por eso nosotros reafirmamos, sí era Samuel. Pero la pregunta es, tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Según lo que hemos estudiado de Samuel, ¿era salvo o no era salvo? Sí, ¿verdad? Podríamos ver a Samuel como un hombre salvo.
Pero Samuel le está diciendo a Saúl, mañana estarás aquí conmigo. Saúl podremos ver por sus acciones que era un hombre salvo o no era un hombre salvo. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Saúl y Samuel van a estar en el mismo lugar? Pero también recuerden que después de la muerte hay división. Incluso si nos vamos un poquitico más allá, si si comparamos a Saúl con Jonatán, ¿estarían en el mismo lugar, Saúl y Jonatán? Bíblicamente podríamos ver que no, porque son dos hombres totalmente distintos. De hecho, vemos al final de Samuel, Saúl suicida. Y si Saúl se suicida, ¿está bien o no está bien? Entonces, ahí es donde salen estas grandes preguntas. Vamos a el texto para entender un poquito más, de una gráfica que les voy a mostrar. Hasta aquí. Para poder entender lo que vemos en este texto, tenemos que entender primero cuál era la cosmovisión de los judíos acerca de la muerte. ¿Qué era lo que los judíos pensaban? ¿Qué pasaba después de la muerte? ¿Cómo estaba ubicado todo? Entonces, si nosotros sabemos la cosmovisión judía, vamos a entender de una manera mucho más clara lo que estos textos nos quieren decir. Vamos a ver acá. Esta gráfica que usted ve aquí es lo que estos judíos en ese siglo del cual estamos hablando tenían la percepción en sus mentes, en sus cabezas. Voy a agrandarlo porque creo que así no se ve muy bien, lo agrando y ustedes después lo voy moviendo para ver las partes. Aquí. Vamos a ver esta primera imagen. Me salió muy abajo. No se queda quieta. Aquí está mejor. Listo. Veamos esta primera imagen. ¿Qué pensaban estos hombres? Lo primero, vamos a cambiar el color, lo que se pensaba anteriormente, la tierra era como plana. La tierra no era redonda, la tierra era plana y toda la gente hasta este momento pensaba que la tierra era plana. Entonces, como la tierra era plana, eso indicaba que la tierra tenía un principio y tenía un final. Tenía un lugar de arrancar y un lugar donde la tierra terminaba. Aquí en estos puntos, que son los dos extremos de la tierra, íbamos a encontrar los fundamentos de la tierra o los fundamentos del cielo. En estas bóvedas que están aquí, que se llaman bóvedas celestes, estas bóvedas sostenían todo lo que es la tierra conocida. Entonces, miren que estos dos muros de acá, o estas dos piedras, sostenían todo lo que era el cielo que nosotros conocemos y todo lo que es la tierra. Esto es la tierra en la cual habitamos. Estos son las dos esquinas y ahí terminaba el fondo. Recuerden que muchos de los salmos que usted ha leído decían que nuestros pecados son arrojados al fondo de la mar, el límite tal, o por lo menos cuando usted estudió en el colegio la historia de Cristóbal Colón, usted escuchó que ese viaje iba a ser un viaje infructífero porque cuando Colón llegara a la punta que iba a pasar, se iba a ir para lo que era conocido como el abismo, porque la tierra terminaba en un lugar, era lo que se creía y lo que se pensaba, y Colón iba para abajo. Cuando vemos todo lo que ya conocemos de la historia, comienza a descubrirse todo de una manera diferente. Entonces, ¿qué vemos acá? Esa era la cosmovisión que ellos tenían en este momento. Luego de eso, vamos a ver lo que ellos pensaban o la cosmovisión de ellos acerca de la muerte. Tenemos aquí al lado los fundamentos del cielo, fundamentos de la tierra. Teníamos acá en el fondo lo que es llamado el gran abismo. Usted ha leído, en varios de las partes del Nuevo Testamento, donde dice de que muchos demonios eran encerrados, ¿dónde? En el abismo. Entonces, la percepción es, los demonios están en mazmorras o en cárceles en este lugar, en el abismo. Y cuando usted escucha al salmista David hablando acerca de que los fondos de sus pecados son arrojados hasta el fondo de la mar y ya nadie más los va a recordar, ni el Señor, es que son arrojados hacia este lugar y por eso sus pecados delante de Dios han sido cubiertos. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos aquí este lugar que está en color naranja, que usted está viendo allí, que es el Seol.
si ha escuchado o ha leído en la palabra acerca del Seol, este Seol se encontraba en la parte inferior. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de su cosmovisión. El Seol se encontraba en la parte inferior, que era el lugar de los muertos, al lugar donde todos los muertos debían llegar. Pero este Seol estaba dividido en dos partes. La primera parte del Seol la podríamos llamar ¿cómo? ¿Cómo? El seno de Abraham, era la primera parte del Seol. Y la segunda parte, ¿cómo la llamaríamos? El Hades. Entonces, la percepción es, las personas mueren y todos van al mismo lugar. Todos van al mismo lugar. Por eso, ahorita veíamos de que el espíritu de Samuel, o el espíritu que veíamos allí, descendió. ¿Por qué? Porque se encontraba en su cosmovisión, el espíritu de Samuel se encontraba al fondo. Es por eso, hermano, que cuando usted ve que Cristo muere, ¿qué dice la palabra? Bajó, descendió, ¿verdad? El espíritu del Señor descendió. ¿Eso quiere decir que el Señor se fue para el infierno? No, porque tenemos en nuestra mente, por la cosmovisión católica, que pensamos, todos tenemos en la idea de que el centro de la tierra es el infierno. Y eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el infierno es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde está? No sabemos. ¿O dónde estará? No sabemos. Pero no está en el fondo. Entonces, eso viene más de nuestra tradición católica que de realmente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el que muere en la cosmovisión no va ni para el cielo ni va para el infierno. Va para el Seol, dividido para el Hades, que vemos, ya hemos visto en parte de la historia, y vemos para los que van para el seno de Abraham. Entonces, sí, ya ven, hermanos, porque habla de que Cristo descendió y luego después hablamos de que Cristo ascendió. Por eso vemos que el espíritu de Samuel ascendió. ¿Por qué ascendió? Porque venía del lugar de los muertos, que era el Seol. Bueno, sigamos aquí. Ahora vemos por acá. Me toca, bueno, vamos a verlo en dos partes porque no me alcanza. Entonces ahora nos vamos a la parte superior y tenemos aquí todo lo que nosotros conocemos como el cielo. Este es todo lo que nosotros conocemos hoy día como el cielo, donde ubicamos el sol, la luna, las nubes, las estrellas y todo lo que usted puede ver y todo lo que realmente aún la tecnología más avanzada nos ha llevado a conocer los planetas y todo esto. En este primer cielo es donde habitamos todos nosotros y todo lo visible que usted conoce. En la cosmovisión hebrea había, ¿cuántos cielos? Tres cielos. Entonces tenemos el primer cielo, que es el cielo que usted y yo conocemos, y luego tenemos un segundo cielo, que se llama las regiones celestes. Este segundo cielo usted también ha debido leerlo en la palabra de Dios, y dice que allí se encuentran los principados, las potestades, los jueces de maldad, todos estos demonios que usted dice que afirma que leyó, si es que lo leyó, todos esos se encuentran aquí en este segundo cielo. Allí se encuentran ubicados. Es por eso que cuando usted nos vamos al final de los tiempos y usted ve realmente donde es encarcelado Satanás, es encarcelado aquí para luego ser soltado y enviado a este primer cielo, y hay pobre de la tierra porque viene este Señor para acá. Y luego nos vamos a esta tercera parte, que es la llamada tercer cielo. Dentro de la cosmovisión hebrea, esto era algo muy claro. Para nosotros es algo sorprendente hoy, pero para ellos era algo muy, muy, muy claro. Cada cielo estaba conectado, miren aquí, por espacios. Habían espacios conectados que conectaba cada uno de los cielos. En este tercer cielo se encuentra habitado el Señor. Es por eso que cuando usted lee que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, nadie dice, wow, fue a un tercer cielo, o ¿qué es un tercer cielo? ¿Cómo es el tercer cielo? ¿Cómo llegamos al tercer cielo? No, la gente dice, él dice, fui llevado al tercer cielo, y la gente entiende de qué está hablando él. El hecho de que él no diga lo que vio, no quiere decir que la gente no entendía. Él entendía que había ido al tercer cielo, donde se encontraba la presencia del Señor. Entonces Pablo fue llevado hacia este lugar y no se le permitió hablar absolutamente nada de lo que vio. Entonces, esto era la cosmovisión. Vamos a ponerlo pequeño un momentico.
Aquí. ¿Sí logran verlo? Sí. Bueno, esta es la cosmovisión que tenían los hebreos. Entonces, cuando Samuel dice que se encuentra en ese lugar, y él dice, cuando ustedes, pues, que tú, Saúl y tus hijos van a estar conmigo, es porque él está hablando claramente de que nos vamos a encontrar aquí en el Seol. Ahora, hay otra posición que también tenemos que ver. Hay dos posiciones bíblicamente hablando. La primera es, ¿qué pasa? Ojo que estamos hablando de la cosmovisión hebrea. La primera, que es la que nosotros escuchamos muy a menudo, el que se muere y era malo, ¿para dónde va? Infierno. Y el que era salvo, ¿para dónde va? Para el cielo. Entonces, uno arriba, uno abajo, uno está feliz con el Señor y el otro se está condenando por la eternidad con el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra realmente, yo dudaría mucho o dudaría un poco acerca de esta cosmovisión que tenemos acá. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos a Apocalipsis, que es el final, la palabra dice que el primer huésped del infierno va a ser Satanás, la bestia, van a ser arrojados como primer huésped del infierno. Lo que nos indica de que no hay ninguno allá metido. No hay ninguno en el infierno en este momento. Las personas están muertas y están durmiendo o en el Hades o en el seno de Abraham. Pero no hay nadie en el infierno. Por eso toda esa gente que usted de alguna manera escuchó de que fui al infierno y vi a Michael Jackson haciendo los pasitos y Selena estaba cantando, hermanos, eso no es real. Porque si eso es real, la Biblia Apocalipsis se contradice. ¿Sí ve? Y nos hemos creído eso por mucho tiempo, ¿verdad? Y usted la busca en YouTube y la muchacha llora y llora y llora y llora. Yo fui y el Papa y no sé qué, y mentira. O no podría asegurar que mentira porque yo no sé si tuvo una experiencia sobrenatural y algún demonio, o no sé qué, no podría decir, o simplemente los frijoles esa noche, ese día comió frijoles y chicharrón y vio eso y es posible, o sea, yo no sé, a veces uno sueña unas locuras que uno creería que no vería jamás. Pero el punto, hermanos, es, no hay nadie en el infierno y esto sí es doctrina bíblica. O sea, no hay nadie porque la palabra dice que ellos serán los primeros huéspedes del infierno y por lo tanto ese momento no ha llegado, porque no ha llegado el milenio, no ha llegado la tribulación, no ha llegado la gran tribulación, no ha llegado el fin de los tiempos, por lo tanto es imposible que eso suceda. Hermanos, y para que no se avergüencen tanto, nosotros también lo creímos en algún momento. De hecho, invitamos acá a la congregación una mujer que un día vino a dar un testimonio de que había hecho los pasecitos allá cuando se estaba muriendo. Pero ya gracias al Señor eso es pasado. Y la otra parte es, los que se mueren van para el cielo. Aquí hay, como ahí sí les decía, dos teorías, que son dos teorías que tienen su sustento bíblico. La primera es, los que se mueren van para el cielo, están en la presencia del Señor, y luego después de estar en la presencia del Señor, recuerden que la palabra nos muestra, en el fin de los tiempos, un plan de resurrección. Quiénes son los primeros, quiénes son los segundos, y cómo es el plan de manera organizada. Entonces, si nosotros hablamos de los planes de resurrección, y vamos a hablar acerca de esta primera teoría, que es que los muertos van para el cielo, diríamos que los salvos van para el cielo, luego cuando el Señor viene, que es la segunda venida del Señor, que es la que estamos esperando, la venida de Cristo, quiere decir que todos estos hombres regresan a la tierra y aquí en la tierra son resucitados. Y son resucitados y se les dan cuerpos nuevos para nuevamente estar con el Señor en el cielo. Entonces, muchos hermanos muy sabios y creen esta doctrina y lo ven de esa manera. Nosotros no lo vemos tan de esa manera, pero sin embargo no puede ser nada malo esto porque tiene todo su sustento bíblico tal cual. Tengo un pequeño problema allí en creer o en pensar de que el Señor se los lleva para el cielo, los devuelve a la tierra para hacer resurrección, les da cuerpo nuevo y se los lleva otra vez para arriba. O sea, siento que es como que... Pregunta por allá, hermano. Aquí. Hola, ya. Quedé bastante confundida con el tema, pues apenas estoy estudiando, no
no sé, me confundo fácil. No te preocupes. Hay una parte en la Biblia donde habla de la historia de un hombre rico y un hombre pobre, y que lo ven, entonces dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces hay otra parte que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles junto a Abraham al paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentas y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y luego dice, entonces gritando, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Entonces yo quedé confundida. Bueno, ahí podemos ver varias cosas. Tienes toda la razón de lo que estás diciendo. Ahí no nos está hablando en ningún momento de infierno. Nos está hablando del seno de Abraham y nos está hablando del Hades. Sí, lo que nos está indicando allí es que este lugar en el cual vamos a pasar todos los hombres, que es el Seol, y por ese lugar por el cual vamos a pasar, dividido entre los dos espacios, los que van a estar en el seno de Abraham van a estar en un lugar de reposo y descanso para esperar el plan de resurrección. Pero los que se encuentran en el Hades se encuentran en tormento y sufrimiento, aunque no es el infierno. ¿Cómo? Sí, estaban dormidos, pero están en sufrimiento. Eso es lo que nos muestra la palabra. O sea, están dormidos, se encuentran en el mismo lugar, pero hay un espacio como si fueran dos cámaras, un espacio de sufrimiento y hay un espacio de descanso. Eso porque en el momento en que se cumple el plan de resurrección, van a levantarse todos los muertos, y eso también indican a aquellas personas que han muerto en maldad. Y todos esos muertos, porque es que a veces pensamos de que en el plan de resurrección nos levantamos los muertos, nos dan cuerpos nuevos y tendremos vida eterna, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Y sí es correcto, pero no podemos olvidar de que hay otros muertos que también se van a levantar y van a tener nuevos cuerpos que no se destruyen para ser condenados. Porque no es un espíritu. O sea, vamos a tener cuerpos físicos tangibles que van a vivir el gozo de Dios y van a sufrir también. Entonces sí hay esa separación que tú estás viendo, que algunos lo ven como parábola, otros no lo ven como parábola por el hecho de que hay muchas figuras allí que no nos muestran como parábolas. Yo no creo que es parábola. Nos está mostrando de que a pesar de que están en ese lugar y están durmiendo, es un lugar de sufrimiento para los que están en espera. O sea, los que muertos que están ahora, aquellos que ya están muertos y están condenados, no están en el infierno, pero están esperando el momento de la resurrección para ser arrojados del infierno. Y el tormento que puedan estar viviendo aquí no se compara ni en lo más mínimo con lo que vendrá. Porque yo creo que alguien atormentado en el infierno no alcanzará siquiera a expresarse como muestran al rico. Estamos hablando de un lugar de tormento donde es tan terrible que ni siquiera puedes ver. O está tan oscuro, una oscuridad tan densa que hay muchas llamas y ni siquiera las puedes ver. Vas a estar ardiendo en fuego que arde con azufre por toda una eternidad, donde el gusano no se muere, donde el tormento va a ser terrible. No creo que alguien pueda tener una conversación totalmente normal acerca de esto en ese momento. Recuerden, hermanos, que el infierno es la manifestación de la ira santa de Dios. Entonces, para hacer la pregunta, no sé si de pronto respondí allí. Ok. Bueno, entonces vemos esta manera del plan de resurrección que algunas personas creen. Hermanos, miren por acá. Pero la otra posibilidad, vamos a borrar esto porque no se ve mi desorden. Pero la segunda posibilidad es que todos los muertos se encuentren en este momento en el Seol, y que en el momento en que Cristo venga, como dice Tesalonicense, Cristo viene y todos los muertos se levantan inmediatamente para estar reinando junto con el Señor. Entonces, para mi concepto, para lo que yo creo, y usted puede estudiarlo y puede mirarlo a las dos partes y puede creer la que usted crea que tiene más sustento bíblico, pero para mi concepto, en este plan de resurrección, los muertos están esperando que Cristo venga simplemente para subir, según lo que dice Tesalonicenses.
Pregunta por acá. Pastor, disculpe. Hay varias cosas que puedo recordar ahora. Cuando nosotros estudiábamos Elías y Eliseo, siempre los confundo, pero hay uno de ellos que el Señor se lo llevó sin que muriera, que hay de él. ¿Sería Elías? Gracias. Entonces, como para ir complementando, porque tengo Elías es una de las pocas personas que no experimentó la muerte, sino que fue llevado de parte del Señor. Entonces no vemos muchos personajes, podemos ver también personajes como Enoc, en el cual nos apunta a varias cosas. Por lo menos vemos que por eso se apunta mucho a que uno de los testigos, o de los testigos del Apocalipsis, de los dos testigos de los cuales se habla en Apocalipsis, apuntan a Elías y Enoc, precisamente porque son personas que no experimentaron la muerte y que estuvieron en la presencia del Señor. Por otro lado, podemos ver también en el tiempo de la transfiguración, cuando en ese momento Cristo comenzó a hablar de manera directa también con Elías y con Moisés. Entonces vemos que Moisés sí murió, sin embargo el Señor le permitió estar en ese momento allí con él. Entonces, ¿qué podemos creer nosotros? Que el Señor es soberano y tiene sus excepciones, porque no vemos a gente que no muere. No vemos a gente llevado en carruajes de fuego al cielo, o sea, no lo vemos. Lo que podríamos creer nosotros es que si Elías no experimentó muerte, está con el Señor. Pero estamos viendo cosas muy distintas, en momentos muy distintos, que no es la doctrina bíblica. O sea, no es la doctrina bíblica ver gente subiendo al cielo sin morir, sino que son las excepciones que vemos en la soberanía de Dios. Pues sí, pero sin embargo podríamos ver allí también la soberanía de Dios, porque aún vemos al final Elías terminó dejando el ministerio. Sí, algo que de pronto nosotros lo veríamos como, hey, ¿cómo vas al ministerio? Estás con el Señor. Pero no, realmente había una comunión verdadera con Dios, como Enoc, que era un hombre que caminó en intimidad con Dios durante toda su vida. Eso es algo que ninguno de nosotros sé que haría, lastimosamente. Entonces, bueno, hermano, ahí terminé con lo de la cosmovisión. ¿Sí les quedó claro o los terminé de enredar? ¿Sí? ¿No hay preguntas hacia allí para seguir? ¿Qué preguntan? Pastor, hay una cosa más, se me ha olvidado, disculpe. Que no sea de experiencias personales. No. Con el pastor Juan, él nos habla bastante, cuando estábamos empezando hermenéutica, él hablaba mucho de que en la parte científica, en la Biblia está escrito de que la Biblia era redonda, hace mucho. La Tierra, es que la Tierra es redonda. La mía no. Gracias, están pendientes. Es que se está dando de hacer la idea. Entonces, esta cosmovisión, porque es que si estaba escrito, ellos tampoco, o sea, no, porque tienen la cosmovisión si realmente sí estaba escrito y si está escrito, o sea, dice que la circunferencia de la Tierra. Claro. Entonces, uno de los puntos que tenemos que ver allí, y creo que ustedes lo estudiaron como en hermenéutica, y no podemos ver la Biblia como un libro científico. Aunque vemos ciencia de manera muy detallada dentro de la Biblia. Entonces, ¿qué vemos allí? Que la palabra sí dice la circunferencia de la tierra en Isaías, está mostrándonos que realmente la tierra es redonda, pero aún nadie lo veía porque todo el mundo seguía con la misma visión. O sea, no solamente era las personas que, digamos que en siglos más cercanos pensaban y se fueron en contra de esta teoría, sino todo el tiempo se pensó esto. O sea, la humanidad siempre pensaba estas cosas, siempre pensaba que la tierra era plana y no lograban dimensionar o ver lo que allí estaba escrito. Yo supongo, y eso sí lo digo yo, que algunas personas sí lo pudieron haber visto de pronto estudiosos de la palabra en mucho tiempo antes, pero realmente era una teoría sin ningún fundamento, porque como este libro me dice que la tierra es redonda, entonces, o sea, no, o sea, todo lo que vemos es plano, y si vemos el mar y si vemos todo es plano, entonces
iba algo que iba en contra de lo que ellos podían observar. Entonces la cosmovisión seguía siendo la misma que tenía todo el mundo. Listo, terminamos acá. Capítulo 29. En el capítulo 29 vamos a ver uno de los declives más grandes que también comenzó a tener David. Vamos a leer el versículo 4. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla, y si vuelve contra nosotros durante la batalla se convierte en nuestro adversario. ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a miles y David mató a sus 10,000, y David a sus 10,000. Recuerden, hermanos, ¿dónde terminó David? ¿Dónde terminó David? En el bando filisteo. Y David no estuvo en el bando filisteo por 1, 2 ni 3 meses. Estuvo por años, dice la palabra de Dios. Tanto estuvo por años que David se volvió alguien importante dentro del ejército filisteo. Al punto de que el ejército filisteo, lo acabamos de ver, porque Saúl está consultando la medium, el ejército filisteo entra en guerra con los israelitas y David quiere participar en la guerra. Y no lo vemos que la estrategia militar para meterme ni lo que pensaban ellos, no. David entra en la guerra y su intención es, voy y peleo contra los filisteos. Perdón, contra Israel. La pregunta es, ¿cómo quedaría el nombre de David si hubiese peleado en esa batalla contra los israelitas? ¿Hubiese sido todavía este hombre aprobado por Dios? Y en esta batalla es la batalla donde Saúl va a morir. Entonces, ¿cómo se vería que este rey de Israel, el que había dicho, no, yo no le haría daño ni atacaría al rey de Israel, porque tú eres el ungido de Jehová, y ahora voy a la guerra, no solamente contra el ungido de Jehová, sino contra todos sus hermanos? Entonces, miremos, hermanos, aquí que el mismo ejército filisteo no se lo permitió porque no confiaban a totalidad en él. Pero David se había convertido en un vándalo. David iba de aldea en aldea y saqueaban a la gente y les quitaban todo su dinero, los echaban a la calle. O sea, David se había convertido en alguien que mataba con la espada por el ejército enemigo. Entonces ahí vemos lo que hablábamos ahorita, porque a David no se le permitió construir el templo de Salomón porque había derramado mucha sangre que no debió haber derramado. Él no tenía por qué estar ni en esa guerra, ni en esas batallas, y mucho menos enfrentarse al ejército de Israel. Entonces sí vemos cómo, aún a pesar de que David intenta hacer esto, la gracia del Señor lo guarda para que él no vaya a esa batalla. Utiliza los mismos enemigos para decir, no confiamos en ti, devuélvete para tu ciudad. Y David se enoja y se devuelve para su ciudad, pero no agradado con la respuesta porque él quería ir a luchar contra los israelitas. Luego la historia nos muestra un poco más adelante que David va camino a casa. Y cuando David va camino a casa, ¿qué pasa? Llega a la aldea donde vivía, a la ciudad donde vivía, y encuentra que el ejército enemigo había arrasado con toda la gente de allí y se había llevado a sus esposas, se habían llevado a sus hijos. O sea, prácticamente lo que él hacía, que era saquear los otros pueblos, ahora el ejército enemigo había venido contra él y le habían llevado a sus esposas y a sus hijos. O sea, recibió también la misma paga con la cual él estaba entregando. Pero bueno, ahí vemos en la historia que hay nuevamente una lucha y David recupera el control de su gente. Que es aquí, David destruye a los amalecitas. Y luego vemos al final, para terminar, ya son las 6:15, vemos aquí al final que es la muerte de Saúl en medio de esta batalla, ¿verdad? Vemos que Saúl va a la batalla contra los filisteos, Dios nunca le habló, por lo tanto nunca tuvo el respaldo de Dios. Saúl va a la batalla y en medio de la batalla es asesinado. Vemos que Saúl es tomado, es atacado, es herido, y después que está herido viene y le pide a uno de los amalecitas que se encuentra allí que lo mate y que lo atraviese. Esa persona viene y lo hace, lo termina asesinando. Y ahí culmina Primera de Samuel, en la muerte de Saúl, cómo Saúl muere en batalla. Pero hay una aparente contradicción, porque iniciamos con Segunda de Samuel. Y en Segunda de Samuel, en el primer capítulo, vamos a estar viendo que se presenta este hombre, un amalecita, llega donde el rey David y le va a dar la noticia de que Saúl ha muerto. Pero este amalecita viene y no dice que Saúl murió en batalla,
sino dice que Saúl se suicidó. No, perdón, lo dije contrario, perdón. En 1 Samuel lo vemos que Saúl termina suicidándose al recostarse él mismo sobre la espada. Pero luego vemos en 2 Samuel que este hombre llega donde David y no dice que Saúl se suicidó, sino que dice que él mismo fue quien lo mató. Entonces, podríamos ver allí una aparente contradicción, ¿verdad? Porque hay dos versiones de la historia. Pero hay otra versión en los libros que siguen después de Reyes, Crónicas, en Sí. Primera de Crónicas, certifica que fue el mismo Saúl que lo asesinó. Sí, entonces no son dos versiones que se contradicen, porque esa tercera versión no es una tercera versión, está realmente reafirmando la primera versión. Lo que nos indica que la primera versión es la versión real, porque está narrando en que David terminó quitándose la vida en medio... Saúl terminó quitándose la vida. Hermanos, que eso nos pasamos 2 minutos, por eso bueno. Saúl terminó quitándose la vida en medio de la batalla. Pero cuando llega este amalecita donde David y le dice que él fue quien lo mató, lo está haciendo con un propósito. Porque la palabra no dice, y llegó el asesino de Saúl donde David. La palabra dice, y llegó un hombre que dijo que él había matado a David, que ha matado a Saúl. Entonces vemos que lo que estamos viendo acá es un hombre diciendo una versión de los hechos que no había pasado. Lo que estaba buscando este hombre era reconocimiento, porque este hombre que había perseguido por tanto tiempo a David, ahora se encontraba en estos momentos allí y él seguramente pensó, si yo digo que yo maté a Saúl, entonces ¿qué voy a recibir? Voy a recibir retribución de parte del rey, pero no contaba con que eso sería su muerte. Entonces no que sean dos versiones, porque la Biblia dice claramente en la segunda parte de que eso fue lo que él contó, mas no fue lo que sucedió. Bueno, hermanos, les robé 3 minutos más. Vamos a orar y la siguiente clase.